Hola, hola a todos sin distinción de sexo, raza, religión, creencias, tendencias sexuales. Hoy vamos a ver el Santo Grial y para estructurarnos un poco vamos a dividir la exposición para que sea más comprensible en tres partes. Primero hablaremos de qué es el Santo Grial. Pasaremos después a la segunda parte por qué nos vamos a centrar en el Santo Grial de Valencia. Y por último vamos a ver por qué el Santo Grial de Valencia está en Valencia y no en Jerusalén. Vamos a ello. Así que hoy vas a hablar de lo espiritual y trascendente. No, hombre de poca fe. Tienes que saber distinguir entre Jesucristo, que es el Hijo de Dios y que a la vez es Dios a través de la Santísima Trinidad, y que solo puedes llegar a Él a través de la fe, y Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret es un personaje contemporáneo de Herodes Antipas, contemporáneo de Poncio Pilato, contemporáneo de Caifás, tiempos en los que era emperador de Roma Tiberio, que son todos ellos personajes que ningún historiador serio duda de su existencia. Así que, escúchame bien, a Dios lo que es de Dios y a la historia lo que es de la historia. Si hace falta, te lo repito 70 veces 7. Pero Jesús era consciente de que su hora había llegado. Reunió a sus discípulos para una última cena en un aposento alto de Jerusalén. Durante la cena Jesús tomó el pan, lo partió y lo dio a sus discípulos. Tomen y coman, esto es mi cuerpo. Luego tomó el cáliz, dio gracias y lo pasó. Beban todos de él, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, derramada para el perdón de los pecados. La solemnidad del momento fue palpable, cada discípulo sintiendo el peso de sus palabras. Les instruyó, hagan esto en memoria de mí. Jesús sabía que este acto se convertiría en el corazón de la fe cristiana. Sean cuales sean sus creencias religiosas, considere lo siguiente. Jesús de Nazaret, personaje histórico, nació, vivió y murió como judío. Como buen judío, la noche del jueves anterior a la Pascua celebraría el Seder de Pesaj. Seguramente lo he pronunciado tan mal que para que ustedes se enteren un poco lo escribo en pantalla. Bueno, y en esta cena de Pascua habría brindado y había bebido por la memoria de la liberación del pueblo de Israel. La liberación del pueblo de Israel, según sabe el Antiguo Testamento, el Éxodo, los israelitas, que no confundir con israelíes, los israelitas estaban cautivos, eran esclavos en Egipto, ¿no? Entonces Dios mandó las 10 plagas, ¿no? Creo que eran 10, sí. Y la 10ª era la exterminación de los primogénitos. Entonces, para que los israelitas se libraran de la 10ª plaga, Dios les dijo que tenían que sacrificar un cordero, me imagino que de ahí viene lo del cordero de Pascua, tenían que sacrificar un cordero y con la sangre del cordero hacer una cruz o una señal en el marco o en la puerta de su casa, ¿no? Esto es la liberación del pueblo de Israel, que entonces, bueno, gracias a la 10ª plaga, el faraón los deja salir, va Moisés que los lidera, Moisés en un momento duda de una palabra de Dios y por eso no puede entrar en la tierra prometida, la ve pero no la pisa. Será Josué el que entre y conquiste, que habría que hablar mucho de esto, pero no podemos, de la conquista que se hace de la tierra prometida, y la primera batalla es en Jericó. Bueno, pero esto es otra cosa que siempre me voy por los lados. El caso es, en esta Pascua se celebra la liberación del pueblo de Israel y, como hemos dicho, se brinda y bebe en una copa. Esa copa exactamente es el Santo Grial. Para el cristianismo,
en este acto de beber de esa copa, en esa última cena, se instaura el sacramento de la Eucaristía para el cristianismo, ¿no? Todo lo que vamos a ver, todo lo que vamos a ver tiene matices, puntos de vista. Yo ya les digo ahora que yo me moveré por la senda de lo más aceptado, ¿no? Y la que a mí me parece más factible. También, ¿por qué no decirlo? A mí es la que me parece más factible, ¿no? Siempre, como digo, hay otras opiniones. Por ejemplo, digo una de Antonio Piñero, y lo digo porque tal vez lo saque más en esta exposición. ¿Quién es Antonio Piñero? Antonio Piñero es un catedrático de la Complutense, bueno, está en sus 80 años, ¿eh? Pero muy activo, ¿eh? Está haciendo, cada día está dando conferencias y en sus 80 y algo, muy activo, ¿no? Pero es que este señor con sus 80 años se ha pasado toda la vida estudiando el Antiguo Testamento y la vida de Jesucristo, y además con una condición, con un matiz que vale la pena decirlo. Él mismo, supongo que no es practicante, porque él mismo no es que se defina ateo, pero sí que se define agnóstico, ¿no? Pero a mí este señor me asombra porque se coge dos líneas del Evangelio y le saca un jugo que yo me quedo impresionado. Pero bueno, lo que iba, este Antonio Piñeiro matiza, tiene sus dudas de que se instaurara en ese momento el sacramento de la Eucaristía. A ver, si este cáliz de la última cena es el santo grial que hoy está en la Catedral de Valencia, yo les avanzo, ahora ya les avanzo, que no lo sabemos yo diría que no se sabrá nunca. Eso no se sabrá nunca. Pero vayamos por partes. O sea, lo que se trata es de ver cuántas posibilidades e incluso llegar a la conclusión de que lo es, ¿por qué no? Pero vayamos a verlo. Primero, y si partimos desde un punto muy básico, algunos de ustedes me podrían decir, bueno, ¿y por qué tenía que existir el Santo Grial? ¿Por qué Jesús de Nazaret no podía celebrar la última cena con una lata de Coca-Cola? Permítanme la tontería. No podía ser. Imposible en una lata de Coca-Cola porque no existía ni había Coca-Cola. Pero el Seder de Pesaj que hemos dicho es un ritual judío. Ritual judío, insisto, ¿eh? ¿Qué es un ritual? Vale la pena pararnos en la palabra. Ritual es una cosa que sigue un protocolo y que no se puede modificar. Voy a poner un ejemplo muy vulgar, porque es que ayer veía un partido de fútbol. ¿Y qué hacen en un partido de fútbol? Bueno, cuando se inicia el partido sale el árbitro de los vestuarios. A la salida tiene puesto una pequeña columna. En esa columna hay un balón que lo coge el árbitro, se va para el centro del campo, llama a los dos capitanes un capitán de cada equipo, los dos capitanes, para saber en qué parte de campo jugará primero cada equipo. Tiran una moneda al aire, sortean la parte de campo que jugará cada equipo. Muy importante, lo habrán visto miles, no sé, pero lo habrán visto muchas veces. Los jugadores de los equipos se saludan entre ellos. El árbitro se va al centro del campo, el árbitro que siempre va hecho un pincel en perfecto estado de revista, siempre se va al centro del campo, ya tiene un pitido en los labios y se mira el reloj, el cronómetro, esto también siempre lo hacen, cuando está en el centro, mira el crono, y finalmente y empieza el partido. Bueno, esto podríamos decir, de cierto modo, es un ritual. Digo que es un ritual porque domingo tras domingo, o sábado tras sábado, o partido tras partido, siempre se da eso, ¿no? Es un ritual. Bueno, los judíos con la fiesta, insisto, la celebración, no sé si es fiesta la palabra, la celebración del Seder de Pesaj es un ritual. Y por lo tanto no pueden modificar el ritual. ¿Y este ritual en qué se basa? Pues bueno, durante esta cena de Pascua, para nosotros la última cena,
se bendicen 4 copas de vino. Y no vayamos a ser tan ligeros, porque ya he dicho bendicen cuando la palabra no es bendicen. No las bendicen exactamente. Las 4 copas de vino más bien es como una especie de acción de gracias, dar gracias por tener aquello. Pero bueno, bendición no es la palabra, pero es algo muy parecido, ¿no? De estas 4 copas de vino, insisto, ritual judío que hacían los judíos de la época y que hacen los judíos hoy en día. Cuidado en eso también, ¿eh? Vale, se toman dos de las 4 copas, 2 se toman antes de la cena. Una es la copa de santificación y la otra es la copa de salvación. Toman la cena y nos quedan 2 copas. La tercera copa, y eso es una novedad, ya que recordarán los de mi edad, porque si ahora cogemos uno de joven, no sé yo si le suena de nada esto, ¿eh? Pero los de mi edad sabrán que Dios, o sea, Abraham que vivía en Ur de Caldea, en Mesopotamia, el Señor estaba allí tan feliz, y aparece Dios y hace un pacto con él, le dice que te irás a la tierra prometida, porque de ti y de tus descendencias nacerán muchas naciones y tú tendrás una descendencia que será más numerosa que las estrellas del firmamento. Insisto, no lo digo literal porque literal no lo sé, ¿no? Vale. Esta era la alianza, la antigua alianza, ¿no? Hemos dicho que Jesús de Nazaret, al tomar la tercera copa, habla de una nueva alianza. Hemos dicho lo que era la antigua. ¿En qué consiste la nueva alianza? Pues la nueva alianza consiste en que extiende el pacto, ya no será un pacto solo para la descendencia de Abraham, sino que Jesús de Nazaret extiende el pacto a todo aquel que creyera y se sintiera vinculado con Cristo. En definitiva, ¿dónde va a parar todo eso? Porque yo no lo estoy diciendo seguramente con las palabras exactas. Va a parar que aquella religión o pacto que había entre los descendientes de Abraham y por lo tanto solo los descendientes de Abraham y a los otros que les dieran, pues se extiende a toda la humanidad, ¿no? Se extiende a los gentiles, que somos nosotros. Entonces, con la nueva alianza ya no se trata solo de una cosa de Dios con los descendientes de Abraham, se trata de una cosa de Dios con todo el mundo. Esta ampliación con la nueva alianza, esta ampliación después vendrá con San Pablo, que como diremos, como si dijéramos la completa, ¿no? Porque entonces San Pablo va y a los no judíos, o sea, a los judíos se les exige una serie de normas bastante estrictas en la comida, recuerden lo de la comida, y por ejemplo los judíos se tienen que circuncidar. Entonces yo siempre digo que San Pablo lo que hizo es, voy a captar gente, si tengo que bajar el listón lo bajo, pero yo tengo que coger clientela, ¿no? Y dice, bueno, pues los no judíos pueden ser cristianos, no hace falta que se circunciden, no hace falta que sigan las normas de no comer cerdo y sacrificar los corderos. Bueno, todo eso que se exige a los judíos, los cristianos de la nueva alianza pueden ser cristianos sin seguir todas estas normas estrictas, ¿no? Aquí lo voy a sacar a Antonio Piñeiro, lo sacaré varias veces. Y aquí Antonio Piñeiro simplemente duda, en el sentido de que Antonio Piñeiro dice, tiene su lógica, no faltaría más. Antonio Piñeiro dice, vamos a ver, Jesús de Nazaret, el domingo de Ramos, entra en Jerusalén presentándose como el Mesías. Bueno, si uno no es creyente, no se conoce el Nuevo Testamento, que puede ser, pero casi que en alguna película de las miles que hay, en alguna película habrán visto esto, ¿no? Jesús de Nazaret subido en una burra, entrando en Jerusalén con las palmas y se presenta como el nuevo Mesías. Entonces Antonio Piñeiro dice, vamos a ver, una persona que entra el domingo presentándose como el Mesías, el jueves
El jueves, la noche de la cena de Pascua, el jueves no podía instaurar una nueva religión. Sí, aquí hay como si dijéramos una contradicción, ¿no? El domingo me presento como una cosa y el jueves le doy la vuelta y digo, donde dije digo Diego. No, pero para los expertos, pero yo estoy con ellos, dicen que lo que hace Jesús de Nazaret no es instaurar una nueva religión. Lo que hace es una renovación, o en palabras de hoy en día, o en palabras mías por deformación profesional, lo que hace Jesús de Nazaret es una novación. Yo he firmado bastantes novaciones, ¿eh? ¿En qué consiste una innovación? Vamos a poner un ejemplo que algunos de ustedes habrán vivido al comprarse alguna vivienda, ¿no? Ustedes se quieren comprar una vivienda y para financiarla van al banco y piden un préstamo. Bueno, llegaron a un acuerdo y prestatario y prestamista se van al notario y el notario con aquellos protocolos, seguramente después de esperar una hora en la sala de espera, con aquellos protocolos de los notarios comparecientes de una parte DON y de la otra parte RON representando la... Bueno, todo aquel follón dice que se le concede un préstamo con garantía de una vivienda situado en la calle Balmes, un piso situado en la calle Balmes, número tal. Vale, después viene la parte de estipulaciones. Se estipula, pues bueno, primero la durada de este préstamo será de 180, 240, 120 meses y se devolverá cada mes a un tipo de interés del 4%, pero que será revisado anualmente. Tiempos pretéritos se hacía el IRPH de las cajas de ahorros, índice de referencia de préstamos hipotecarios o índice de referencia de préstamos hipotecarios de la banca, que era otro, había dos IRPHs. Bueno, tal. El prestamista le daba, bueno, no le daba porque ya no lo veía, el dinero iba al vendedor del piso, ¿no? Daba el dinero y uno ya tenía la vivienda, se firmaba tal y cual y se iba cada uno a su casa. Bueno, uno ya tenía su vivienda, iba devolviendo la hipoteca, pasaban 1, 2, 3 años. Bueno, después vienen las modas y hubo un momento en que se puso de moda. No es que fuera una moda tonta, sino porque apareció un índice que favorecía, ¿no? Y que era más bajo, que es el Euribor. El Euribor se negociaba, el Euribor va a 0,50, es igual. El caso es, el prestatario se presentaba al banco y le decía, oiga, mira, es que yo tengo esta hipoteca, pero yo quisiera cambiar el índice de referencia porque este nuevo me favorece. Bueno, vamos, llegamos a un acuerdo, se volvían al notario, pero cuidado, y aquí es donde voy. Se hacía una novación, o sea, no se hacía una nueva hipoteca, se mantenía todo igual y yo diría que el 90% de las que yo firmé era en el sentido de que es en las estipulaciones, punto 4 de las estipulaciones, donde decía que el tipo de interés se revisaría anualmente a razón del Euribor más 0,75, no, donde decía que se revisaría según el IRPH de las cajas de ahorro, ahora decimos que se revisará según el Euribor más 0,75. En alguna de ellas, a la vez, también se aprovechaba y si se había hecho la hipoteca a 120 meses, se pasaba a 180, para no decir a 240. Pero bueno, todo esto simplemente para decir lo que es una innovación. En definitiva, una innovación no es cargarse el pacto que ya está hecho, sino una innovación es coger un punto del pacto hecho y modificar ese punto. Pues bueno, todo eso que acabo de decir es para decir que, a mi modo de ver, y de muchos que saben del tema, lo que hace Jesús de Nazaret con la nueva alianza es una innovación de la antigua alianza. Si pasamos al punto 2, hemos dicho que sería ¿por qué el Santo Grial de Valencia? Vamos a ver. En el mundo hay muchos santos griales, ¿no? Hay quien dice, no sé, yo no estoy ni de acuerdo ni en desacuerdo de que, bueno, aparte del Santo Grial, que era la tercera copa, como hemos visto, que se toma Jesús de Nazaret, pues aparte del Santo Grial, había 3 copas más. Los apóstoles eran 12 que podían tener su copa.
No sé si esto hace que podrían haber, pero bueno, es que hay muchos más por el mundo, ¿eh? Se encontrarán en una ermita o un anticuario que puede tener un santo grial. Así, vamos a ver, más conocidos, más o menos se calcula que hay unos 200. Yo anticipo que no los conozco todos ni mucho menos, ya me gustaría saber alguna cosa de todos ellos, pero no la sé, ¿no? Lo que sí sé, por ejemplo, es que si nos vamos a Glastonbury, bueno, ¿recuerdan lo del reino de Camelot? Vale, pues el reino de Camelot que nunca existió, de eso viene la palabra camelo, de camelo, porque el reino de Camelot no existió y de Camelot viene camelo, ¿no? Pero si nos vamos a la abadía de Glastonbury, Inglaterra, y según la leyenda de José de Arimatea, insisto, es que no voy a repetir, porque ya he dicho muchas veces que para mí en historia hay que ser riguroso. La leyenda, no la historia. La leyenda de José de Arimatea. ¿Saben quién era José de Arimatea? Era aquel judío rico que tenía una tumba por estrenar y la cedió para que enterraran el cuerpo de Jesús de Nazaret, ¿no? Pues esto lo decía porque en Glastonbury tienen un santo grial, ¿vale? Tan felices los señores con su santo grial. Claro, los franceses no van a ser menos, ¿no? Si vamos al castillo de Montsegur, en Francia, también tienen su santo grial, que viene relacionado con los cátaros. ¿Se acuerdan ustedes de la herejía cátara, los cátaros, que era una herejía siglo XI y XII que dio mucha guerra en Francia, ¿no? Pues bueno, relacionado con los cátaros también tienen su santo grial, ¿no? Si nos vamos a Gales, en Nanteos, tienen su santo grial de madera y hecho polvo, ¿eh? Yo les diré una cosa, si ustedes dicen que lo he dicho yo siempre lo negaré, ¿eh? Pero el santo grial de Nanteos es cutre, ¿eh? Pero cutre, ¿no? Bueno, hemos dicho que hay muchos santos griales por el mundo, pero algunos de ellos se les descarta de entrada, ¿no? Cualquier experto, vamos, es que lo ve sin tocarlo, lo ve y lo descarta. Por ejemplo, todos los santos griales de madera quedan descartados, porque hemos dicho que esto es un ritual judío, que los judíos lo siguen haciendo, que existe el cáliz, los judíos siguen teniendo el cáliz de la cena de Pascua, y estos cáliz tienen que reunir, el cáliz judío tiene que reunir unas condiciones, no sirve cualquiera. Por ejemplo, bueno, no por ejemplo, sino la condición que tiene que reunir es que tiene que ser puro y purificable. Si no tiene estas condiciones, entonces la madera, el mármol, incluso todo que sea poroso, descartado. Eso, solo verlo a distancia, este no puede ser el verdadero Santo Grial, que por cierto, ¿han visto la película Indiana Jones? Yo siempre les he dicho que el cine nació para lo que nació y sirve mucho, pero no es un documento histórico, porque en Indiana Jones, cuando ya al final están allí y tienen que escoger el Santo Grial, pues le ofrecen uno nada menos que de oro, que no puede serlo, ¿eh? Le ofrecen uno de oro y me parece que lo rechaza. No, esto es el Santo Grial de un carpintero, no sé qué dice, y acaban dándole uno de madera. Pues no, señor Indiana Jones, no, no, este no era el Santo Grial, nunca puede ser de madera el Santo Grial, descartado. Bueno, hemos visto Francia, uno en Gales, vale, y en España, ¿qué pasa? Bueno, tampoco vamos a ser menos, nosotros también tenemos nuestros santos griales. Por ejemplo, hay uno en Lugo. Y hay uno en Lugo, y si nos vamos a León, nos vamos a la colegiata de San Isidoro de León, tenemos el cáliz de Doña Urraca. A ver, yo, por cierto, estuve en la puerta y no lo pude ver. Me dio pena no poderlo ver. No sé si llegué tarde o era un día de que estaba cerrado al público. No pudo ver. Pero cuidado, les quiero decir, el cáliz de Doña Urraca, que no lo vamos a ver ahora porque vamos donde vamos y luego se alargan los vídeos, no lo vamos a ver. Tal vez un día le podríamos dedicar un vídeo al cáliz de Doña Urraca, porque a mi modo de ver, el cáliz de Doña Urraca tiene una narrativa muy interesante, muy interesante. Pero bueno,
Insisto, y como he anunciado al principio, hoy nos vamos a centrar en el Santo Grial de la Catedral de Valencia. Dicho esto, vamos a ver, que me parece que lo tengo por aquí. Nos centramos en el Santo Grial de la Catedral de Valencia. Entonces, primero que nada, pues localicemos, ¿no? Aquí en la imagen que les pongo a la izquierda ven la Catedral de Valencia, el campanario, la puerta donde hay como unos sillones de piedra, unos bancos, ¿no? Unos bancos de piedra donde se sienta el tribunal de las aguas. Y a la derecha, aquí marcado con una flecha verde, hay una construcción que no era catedral, ¿eh? Después se ha añadido a la catedral y ahora es la capilla del Santo Grial de Valencia. A la derecha del todo vemos otra flecha con esta capilla del Santo Grial en una planta, ¿eh? En un plano de planta. Eso es donde está. Esa capilla de la Catedral de Valencia, ya he dicho que no siempre ha sido catedral. ¿Eh? Por ejemplo, aquí fue sede de las Cortes de... Sabe que Valencia tuvo su reino, ¿no? De las Cortes de Valencia. Sede de las Cortes había sido antiguamente hasta que se añadió a la catedral. ¿Y cómo es el Santo Grial de la Catedral de Valencia? Yo ya les anticipo que es tretamórfico y camaleónico. Le digo esto porque como a ustedes les entrarán unas ganas locas de ir a ver el Santo Grial de la Catedral de Valencia, cuando lo vean, que sepan que lo pueden ver distinto de como yo se los muestro aquí, porque según le da la luz, da unos aspectos muy distintos unos de otros, ¿eh? O sea que si un día lo ven en vivo, pues sepan que tendrá nuevas tonalidades, le verán aspectos que a lo mejor no son los que le han visto en la foto, ¿no? Vale, este Santo Grial es la parte superior de piedra de ágata, la parte superior de lo que están viendo, porque lo que están viendo tiene una ornamentación, unas joyas, una orfebrería que añadida con posterioridad y que no tiene ningún interés. El Santo Grial en realidad es, como digo, es la parte cuenca, la parte superior de piedra de ágata, que yo no entiendo de piedras preciosas, pero bueno, esta parte superior de Santo Grial se remonta a la época comprendida entre los siglos IV antes de Cristo y el primer siglo de la época cristiana. Y fue labrada esta piedra, insisto en que fue labrada, no fue abrasada en papel de lija, no fue raspada, fue, insisto, fue labrada en un taller que tenía que estar en Egipto, Siria o en la propia Palestina. Eh, vale, tenemos dos cosas que no, por esas dos cosas no vamos a decir que estamos ante el Santo Grial. Lo que vamos a decir es que el Santo Grial que tenemos delante, por lo menos lo puede ser. Vamos a ver. Cuando estamos en una cuestión como esta, de si un elemento es el verdadero o no lo es, pues podemos llegar a la conclusión de que sí, esto es el verdadero. Podemos llegar a la conclusión de que es imposible que lo sea porque hay cosas que impidan que lo sea. Por ejemplo, ¿qué podría impedir que lo sea? Podría impedir que lo sea el que yo le dé a un experto en este tipo de orfebrería, en este tipo de elementos, a un experto, a un experto no aficionado, ¿no? Sino a un académico que supiera del tema, ¿no? Y que podría ser que nos dijera, por ejemplo, ¿no? Pues mira, este grial o este cáliz que me estás dando se fabricó, pertenece al siglo XV. Bueno, descartado. Si se fabricó en el siglo XV, no puede ser el Santo Grial, ¿no? Y también podría ser que me dijera, no, mira, esta pieza fue labrada en Escocia. Bueno, si fue labrada en Escocia tampoco será el Santo Grial, ¿no? Porque nos queda lejos. Es decir, pero el Santo Grial que tenemos aquí, tenemos dos condiciones ya, la época de fabricación y el lugar de fabricación que hacen que sea posible, lo hacen posible para que lo sea, no es poca cosa.
Pero sigamos. Nos vamos al siglo pasado, el siglo pasado suena muy lejano, ¿no? Sería el año 1960, que de esto ya va cercano, hace 4 días, ¿no? A la Catedral de Valencia llega el arzobispo don Marcelino Olaechea. Y ahora voy a hacer yo aquí un poco de prosa, ¿no? Este señor llega a la Catedral de Valencia, me imagino yo, esto lo pongo yo, ¿no? Que vería el Santo Grial un día, otro día, al final un día se plantearía, ¿y esto qué es? Esto lo han comprado los chinos y por lo tanto lo tiro y no lo veo más por aquí, o esto es un verdadero Santo Grial y si lo es, pues no tengo lugar lo suficientemente seguro para guardarlo, ¿no? Total, que un día se plantea el dilema de ¿es o no es? Porque si no es, lo tiro, y si lo es, le vamos a dar los honores que se merece. Entonces, ¿qué hace el arzobispo? Pues se va al señor Antonio Bertrán Martínez. ¿Quién es este señor? Este señor es catedrático de Arqueología, Epigrafía y Numismática de la Universidad de Zaragoza, ¿no? Y le expone, a ver, este señor catedrático, hay que añadirle, porque yo creo que con el tema que estamos tratando es importante que este señor, él mismo se define y es ateo, ¿eh? Entonces, el arzobispo Marcelino Olaechea va allí y le dice, mira, yo tengo este problema, yo quiero saber la verdad y usted es la persona más adecuada que me puede decir si es o no es el verdadero Santo Grial. El señor Antonio Bertrán Martínez le dice, oiga, usted se ha equivocado de persona. Mire, yo soy un catedrático, tengo una reputación muy grande, soy ateo y yo no voy aquí a mirar el Santo Grial y hacerle un informe de 8 páginas, no, no, de eso nada, ¿eh? Yo es que tendría que tener el Santo Grial, no sé, 1, 2, 3, a lo mejor es un año en casa y después un año estudiando y para saber algo de este Santo Grial, ¿no? El señor arzobispo, el arzobispo, el señor Marcelino, era seguramente inteligentemente abierta y le dijo, oiga, mire, señor Antonio Bertrán, coja el Santo Grial, se lo lleva, lo tiene 1 mes y 2 y 3 si hace falta un año, lo tiene en casa, lo tiene en su cátedra, donde quiera, pero usted me tiene que hacer un informe sobre la veracidad de este Santo Grial. El señor Antonio Bertrán aún se niega, porque la conversación entre arzobispo y catedrático tenía que ser interesante porque estamos hablando de hombres de altura, de hombres de conocimientos, mente abierta y tal, ¿no? Y a Antonio Bertrán aún le dice, es que no soy la persona, porque imagínese usted que yo lo tengo un año y otro año y después acabo al final y le digo a usted, mire, este Santo Grial no es el verdadero Santo Grial. Por lo tanto, no, imagínense que pasa eso, yo no puedo hacer ese trabajo. Y el arzobispo le dice, mire, si usted llega a la conclusión de que este no es el verdadero Santo Grial, seré yo el primero que lo dirá, lo anunciará a la prensa y acabaremos con el tema del Santo Grial de Valencia, ¿no? Bueno, lo tiene largo, de tiempo largo, estudiando, hace el informe y tal. Y acaba, al final de todo este proceso, acaba con un informe diciendo, no sé si es el Santo Grial de Valencia, pero lo que sí sé es que no hay nada que impida que lo sea. Muy importante, pero es que aún después añade otra coletilla y dice, a mi modo de ver, este es el verdadero Santo Grial. Vale, esto es el catedrático de arqueología, señor Antonio Bertrán. Si avanzamos en el tiempo y nos vamos al año 2019, tenemos a la señora Ana Mafé, que es doctora en historia y que hace una tesis y llega a la conclusión de que es el verdadero Santo Grial con una probabilidad del 99,9. A mí me gustaría un día hablar con esta señora para preguntarle, oiga, ¿y el 0,1 por qué? ¿No? Porque el 99,9, bueno. Total, esta señora, doctora en historia, dice que es el Santo Grial con una probabilidad del 99,9. Avancemos. Si nos vamos a un dictamen que hacen los volandistas, ¿quiénes son los volandistas? Los volandistas son una agrupación de escritores e investigadores belgas que con un prestigio, porque ya viene esta asociación, ya viene del siglo XVII, es muy antigua esta asociación.
Y también, después de un estudio concienzudo, hacen un informe diciendo también que no hay nada que impida que no sea el Santo Grial verdadero. Pero después hay un tema muy importante, ¿eh? Yo me he apuntado al Santo Grial de Valencia, porque ustedes saben que quien a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija, ¿no? ¿Y qué pasa con el Santo Grial de Valencia? Que es el oficial, es el que dice la Santa Sede, que es el verdadero Santo Grial. Es el que Roma lo da, el que da Roma por bueno, todos los demás no, y el de Valencia dice Roma que es el bueno, ¿no? Y esto lo vemos en el año 1982 y en el año 2006. En 1982, Juan Pablo II, en un viaje a Valencia, dice misa con el Santo Grial de Valencia. Y en 2016, y en 2006, Benedicto XVI hace lo mismo. También hay que decir, porque algún día igual ven las imágenes o ya las han visto, de que en su viaje a Valencia, Benedicto XVI le enseñan una visita a la catedral o así. A ver, las imágenes pueden engañar, pero la sensación que a mí me da, dice, mire, ve pasando por el lado aquí tenemos al Santo Grial. Y se ve que Benedicto XVI se lo mira de reojo y como de lejos, diciendo, como si pensara dentro de sí, ¿qué me están diciendo estos locos? Pero a la noche se ve que cogen al Papa, a Benedicto XVI, le explican toda la historia de aquel Santo Grial y lo convencen de tal manera que al día siguiente Benedicto XVI celebra la misa en Valencia con el Santo Grial que estamos hablando de la catedral. Vale, o sea, viene apoyado. Ya hemos dicho que por la Iglesia, Roma, el Vaticano, el que da por bueno es el Santo Grial de Valencia, pero si esto le añadimos que tanto Juan Pablo II como Benedicto XVI, que no sé para ustedes, hay opiniones de todo tipo, pero para mí son dos papas de gama alta. Para mí son dos papas de gama alta. También han dado por bueno el Santo Grial de Valencia, pues bueno, alguna cosa tendrá el Santo Grial de la Catedral de Valencia. Y ahora vamos a ver por qué está en Valencia, cómo llegó la trayectoria de este Santo Grial. Bueno, pues vayamos a ver la trayectoria del Santo Grial. Tras la última cena, el cáliz queda en manos, hemos dicho que el Santo Grial es el cáliz, es la tercera copa que toma Jesús de Nazaret, ¿no? Y queda en manos de los discípulos, de uno de los discípulos, queda en manos de Pedro. Vamos a ver por qué queda en manos de Pedro. Pedro es el primer papa, como saben. Pedro es uno de los apóstoles y Pedro tenía, como discípulo, tenía a Marcos. Marcos el evangelista, que no es apóstol, sino discípulo de Pedro. Vale. Esta última cena, como dicen los evangelios, que Jesús mandó a que entraran en Jerusalén y buscaran un lugar para celebrar la última cena, se supone, más o menos basado, que bueno, sabemos que se celebró en el primer piso de una casa, que se supone que este primer piso, esta casa tenía una cierta prestancia. Una cierta prestancia, quiero decir, que tenía una serie de condiciones, que era grande, que era, en definitiva, que pertenecía a un personaje rico, a una persona rica, ¿no? ¿Quién tenía esas posibilidades? El que se sabe con seguridad que era rico era el padre de Marcos. Vale, yo también supongo, y ustedes estarán conmigo, que cuando Jesús de Nazaret va a celebrar la cena de Pascua, no llevaría, primero porque era pobre y como pobre, bueno, tan pobre tampoco, pero bueno, como pobre no se supone que pudiera tener un cáliz de estas características, ¿no? Pero bueno, lo lógico es que no se llevara puesto el cáliz, o sea, que tomara el cáliz de la casa donde se iba a celebrar, ¿no? de la familia, porque eso del cáliz también es, como si dijéramos, un ritual. Hoy en día, las familias judías, perdón, que una vez más me dejo puesto la foto.
Hoy en día las familias judías tienen este cáliz que pasa de padres a hijos, de generación en generación, pasa al primogénito. ¿Qué pasa si hay otros hijos no primogénitos? Pues ¿qué hacen? Que se van y se compran uno a la medida de sus posibilidades. Pero vamos, que es una cosa instaurada este santo grial, ¿no? Entonces, el santo grial se le supone en manos de Marcos, discípulo de Pedro, y por lo tanto se supone que pasó a Pedro. A ver, hay quien dice, hay versiones, como todo, ya he dicho, y hay versiones que dicen que el santo grial quedó en manos de la Virgen María, que poco antes de la Asunción lo dio a Pedro, pero hay otras versiones que dicen que cayó en manos de Santiago, del apóstol Santiago, pero de esto no hay nada escrito. Sí que hay más documentación sobre que cayera en manos de Pedro. Lo suponemos, Santo Grial en manos de Pedro, Pedro y Marcos se van a Roma. Cuidado, ya estamos sacando el Santo Grial de Jerusalén. Pedro y Marcos se van a Roma con el Santo Grial. Y estuvieron 2 siglos con el Santo Grial entre ellos y celebrando la Santa Misa y haciendo pues, ceremonias cristianas con el Santo Grial. Es decir, donde voy a parar, que estos 2 años del Santo Grial en Roma no estuvo escondido o dejado. No. Lo celebraban, hacían celebraciones con este Santo Grial. Aquí vuelvo a sacar a Antonio Piñeiro, que también duda porque dice, a ver, si me hablas de los 2 primeros siglos, no había fiebre de reliquias. Entonces ve un poco difícil. Dice, las reliquias tal vez fuera el siglo IV ya, pero vamos a ver, la fiebre de reliquias, que fue una verdadera fiebre como la fiebre del oro, fue a partir del siglo X hubo una fiebre por las reliquias, ¿no? Entonces dice, en estos momentos que tuvieran tan en cuidado el Santo Grial. Bueno, una cuestión de Antonio Piñeiro. Estamos Santo Grial en Roma, 2 años, y ¿qué pasa de estos, perdón, he dicho 2 años, 2 siglos? ¿Qué pasa? Que nos vamos al año 256-258 y llega a emperador de Roma, llega Valeriano. Bueno, ¿qué le pasa a Valeriano? También muchas veces yo les he dicho que no hay nada nuevo, hay cosas olvidadas, pero no hay cosas nuevas. Valeriano se queda sin dinero. ¿Y qué hace Valeriano? Dice, bueno, tengo que hacer caja, yo no puedo estar así pobre, ¿no? Tengo que hacer caja. ¿Qué se le ocurre? Pues se le ocurre una persecución a los cristianos. ¿Por qué? Bueno, en aquellos momentos todos los marrones se los llevaban los cristianos. Voy a hacer una persecución a los cristianos. Y ustedes dirán, bueno, ¿y con una persecución a los cristianos hacía caja? Sí, con una persecución a los cristianos hacía caja, porque cuando se sacrificaba, se mataba a un cristiano, sus bienes pasaban al imperio, y digo imperio, y no sé si lo digo bien, debían pasar al emperador, porque allí no había distinción entre imperio y emperador, ¿no? En definitiva, persecución de Valeriano para hacer caja, y en aquellos momentos en Roma el que era papa era un tal Sixto II. Sixto II, vale, ¿qué hace Sixto II? Pues lo lógico, ve una persecución a los cristianos, yo soy el Papa, pues yo tengo los días contados, van a venir por mí, ¿no? Y como tenía el Santo Grial, pues un camino lógico, insisto, ¿a quién lo da? Lo da a su diácono, ¿no? Que era la persona más cercana a su ayudante, el diácono, que era Lorenzo, San Lorenzo. El San Lorenzo que muere a la barbacoa, muere asado en una parrilla, ¿sí? ¿Saben cómo muere San Lorenzo, no? Por eso en España, Felipe II, cuando hace el monasterio de San Lorenzo del Escorial, si se ve desde arriba, lo hace con forma de parrilla, lo hace en forma de parrilla porque está dedicado a San Lorenzo del Escorial, el monasterio y otras cosas, porque aquello es unas cuantas cosas a la vez, ¿no? San Lorenzo, hemos dicho que muere a la parrilla, o sea, también muere, y cuando ve que también va a morir, o sea, ha muerto el Papa Sixto II, él es el diácono, pasa a su lugar y dice, bueno, y por mí también, y efectivamente lo acertó, también mataron a San Lorenzo, también lo sacrificaron, ¿no? ¿Qué hace San Lorenzo al ver que iba a morir? Coge el Santo Grial
y se le ocurrió mandarlo a su familia en Huesca. Santo Grial habíamos partido de Jerusalén, había ido a Roma. Cuidado que ahora ya da un buen salto, ¿eh? Un buen salto. Ahora ya nos vamos de Roma, nos vamos a Huesca. ¿Por qué lo manda a Huesca? Porque San Lorenzo era de Huesca, era su ciudad natal. Bueno, y si era su ciudad natal, tal vez tampoco sea preciso, porque al parecer circunstancialmente pudo nacer en Valencia, ¿no? Pero su familia, que por lo visto sus padres, sus tíos, eran una familia muy cristiana. Incluso tuvo un primo que me parece que fue San Vicente, que no el San Vicente Ferrer, pero tuvo un primo santo. O sea, era una familia muy religiosa, y manda el Santo Grial a su familia en Huesca. El Santo Grial, decimos que pasa de Roma a Huesca, y dice que sale de Roma junto con una carta que nunca ha aparecido, solo hay la tradición oral. Por esto sería un punto débil, pero vamos a ver ese punto débil, ¿no? El Santo Grial lo manda a su familia, no lo manda al obispo. Parece que tendría que haber ido de obispo a obispo. Bueno, viene el señor Sánchez Navarrete y nos dice, no, es que no lo podía mandar al obispo de Huesca porque en aquel momento no había silla episcopal en Huesca. Vale, muy bien, clarísimo, ¿no? Bueno, es igual, Santo Grial lo tenemos en Huesca. He dicho que podía ser un punto débil porque este primer movimiento no lo tenemos documentado en escritos. Pero, cuando nos vamos a la historia, ustedes sabrán que la primera fuente de la historia no es nada como poder tener escritos, ¿no? Pero, claro, y cuando no había escritura no sabríamos nada. Otras fuentes son la arqueología. Y hay otras cosas que también ayudan o ratifican cosas de la historia, como pueden ser las pinturas de la época, porque si ahora pintamos una cosa del siglo I, pues no, pero si se pintó en el momento, pues los frescos, pinturas, epigrafías, son cosas que junto con tradición oral o escritos pueden ratificar. Bueno, pues esto es lo que le pasa a esta salida del Santo Grial desde Roma hasta Huesca, que aparte de la tradición oral y que tenía que existir la carta que no se encuentra, hay a las afueras de Roma, hay la Basílica de San Lorenzo. Y en la Basílica de San Lorenzo, desgraciadamente bombardeada por los aliados en la Segunda Guerra Mundial, y a las pinturas ya no se encuentran, pero había una pintura, un fresco, que reflejaba exactamente el momento en que el Santo Grial sale de Roma. Bueno, supongo que en el fresco no podrías adivinar que iba a Huesca, pero en el fresco se refleja la salida de Roma. Insisto, ya Jerusalén, Roma, ya estamos en Huesca. ¿Cómo iría de Roma a Huesca? Pues de Roma a Huesca podía pasar por la Galia, entrar por Somport, pero los estudiosos se inclinan porque el Santo Grial salió del puerto de Ostia, destino Tarragona. Tarragona cogería la actual Nacional 240, que yo creo que es vía romana, ya debía existir, no sé si existía la Nacional 240, dirección Lérida, y de Lérida pasa a Huesca. Bueno, olvidemos el pasado, tenemos nuestro Santo Grial en Huesca. Durante 450 años permanecerá en la iglesia de San Pedro el Viejo de Huesca. A ver que la tengo. San Pedro el Viejo, aquí es el primer lugar, bueno, donde va el Santo Grial, a Huesca. Aquí permanecerá 450 años. Esto lo sabemos por escritos reales del rey Martín. Y, como les decía, la epigrafía también apoya a la historia. Si no es pura certeza, pues apoya a la historia, ¿no? Y en este momento el Santo Grial está cincelado en piedra en uno de los capiteles de este templo. Bueno, pasa el tiempo y espérense que San Pedro Viejo. ¿Y qué pasa? Ya hemos dicho 430, vamos siguiendo la historia y nos plantamos en el año 711.
¿Qué pasa en el año 711? Pues por tarifa, por eso se llama tarifa, entra el rey Tarik, toca la invasión sarracena. Para mí los moros, porque también ya lo he dicho, pero la palabra moro, que ahora parece que sea denigrante, solo significa gente procedente de un determinado lugar geográfico. Bueno, los musulmanes invaden la península ibérica. Yo siempre he quedado maravillado de que entran en el año 711 y a los 2 años se presentan en los Pirineos. O sea, ustedes imagínense el estado de los caminos para ir totalmente al sur de España, totalmente al norte de España, y evidentemente sin ninguna resistencia, porque no podrían en 2 años presentarse allí. Bueno, se presentan al norte, en los Pirineos, rodean la ciudad de Huesca, y Huesca en el año 720 cae bajo los musulmanes. Pero en Huesca queda una comunidad mozárabe. ¿Saben ustedes quién eran los mozárabes? La palabra en sí de mozárabe quiere decir casi árabe. O sea, eran los antiguos habitantes que quedan con el dominio y el gobierno de los sarracenos, ¿no? Estos eran. Los musulmanes tienen la fama de dar una cierta libertad a los antiguos pobladores, o sea, de dejarles un poco a su aire y hacer lo que querían, ¿no? Según aquí, en esta situación, Huesca ya en manos de los musulmanes, según los escritos del canónigo Sangorín, se llamaba este señor, sí, Sangorín, el grial es custodiado por el obispo de Huesca durante este periodo. Huesca está bajo dominio musulmán y el obispo tiene en sí el santo grial. El obispo, por esa permisibilidad de los musulmanes, de momento se queda en la ciudad. Pero, claro, la situación, como ustedes comprenden, tenía que ser tensa, ¿no? Muy, muy cómodo no se debería sentir y tal vez las cosas se pusieron peor. ¿Y qué hace? El obispo coge su santo grial y se larga a las montañas. Y en las montañas, ¿qué hace? Pues se va. En Niebra hay una cueva que estuvo allí el santo grial guardado, ¿no? Según Dámaso Sangurín, pero esto es del siglo ya XX, avanza la Reconquista, porque vamos a ver, al menos a mí, yo no sé a ustedes, pero en la escuela la Reconquista siempre empezaba, y empieza, supongo, en Asturias, Don Pelayo, pero de aquí no salíamos. Y hay que tener en cuenta que en Huesca hubo un importantísimo foco de Reconquista. Bueno, con este avance de la Reconquista, más estabilidad, el obispo escondido por las montañas muy cómodo no debía estar. ¿Y qué hace? Se traslada él y su sede al monasterio de Siresa. Vamos a ver Siresa. Por tradición e historiadores, en el suelo hay una estrella. Hay una estrella, para otros es una espiral, pero para otros es una estrella de 5 puntos. Y esa estrella debería señalar el altar mayor, es toda la lógica, ¿no? Debería señalar el altar mayor, pero no. Señala en un ángulo que, déjeme calcular, 90 grados, 45, yo diría que unos 20 grados, un ángulo de unos 20 grados, señala una piedra que es donde aquí estuvo escondido el Santo Grial. Pasan varias vicisitudes y llegamos a Ramiro I. Bueno, llega Ramiro I, primer rey de Aragón. Digo rey, yo creo, no sé si voy bien, pero creo que Ramiro I, él mismo nunca se intituló rey. Yo creo que él se titulaba conde, pero bueno, ha pasado a la historia al menos como rey, el primer rey de Aragón, ¿no? Ramiro I, al no acabarse las obras de la Catedral de Jaca, si ustedes alguna vez habrán hecho obras y saben que siempre se dobla el tiempo, se alargan muchísimo, bueno, no acababan las obras de la Catedral de Jaca y decide que el Santo Grial se lleve al monasterio de San Juan de la Peña. Esto era por el año, no se sabe exactamente, porque el año 1094 el Santo Grial lo tenemos en el monasterio de San Juan de la Peña, que espere que lo tengo por aquí. Este es el monasterio de San Juan de la Peña,
donde llegará el Santo Grial. Ven ustedes que esto es un románico muy clásico, para mí muy bonito, un monasterio románico, como digo, San Juan de la Peña, que está en Jaca, Huesca, considerado como cuna del Reino de Aragón y santuario y panteón de reyes. Como he dicho, es un románico. Y aquí cuidado, hay que estar al tanto porque vemos que al pasar a San Juan de la Peña pasamos a manos de la realeza al Santo Grial. Para decirlo de algún modo, pasa de la Santa Madre Iglesia a la realeza, pasa a un estado civil, podríamos decir. Es un cambio. Aquí permanecerá oculto más de 300 años, hasta 1399, que es trasladado por Martín el Humano. Vamos a ver, Martín el Humano, rey de la corona de Aragón y, por cierto, último rey de la dinastía Aragón, porque él muere sin hijos, tuvo un hijo Martín el Joven, pero que si no voy mal, Martín el Joven murió antes que él, entonces cuando muere Martín el Humano, la corona de Aragón no tenía sucesor. Esto pasaba en 1410 y hasta 1412, con el compromiso de Caspe, que pasamos a la dinastía Trastámara con el rey Fernando I. Bueno, digo todo esto, que a lo mejor no haría falta, pero también es importante situarnos en el momento y situarnos en la historia. Martín el Humano, que funda, hijo de Pedro IV, Pedro Ceremonioso. ¿Se acuerdan ustedes de Pedro Ceremonioso? Pues bueno, Martín el Humano es hijo de Pedro IV y es el que funda el ducado de Gerona, que luego con los Trastámara, Fernando I pasará a principado, que ha tenido sus baches este principado, pero que ahora se vuelve a hablar del principado. Sería un hermano suyo, Juan I, el que funda el ducado de Montblanc. Pero el ducado de Montblanc sí que es otra historia porque es prácticamente irrelevante, incluso si no voy mal. El ayuntamiento de Montblanc últimamente ha disuelto, como si dijéramos, el ducado de Montblanc, ¿no? Por lo tanto, el ducado de Montblanc ya está olvidado. Bueno, ¿y cómo consigue Martín el Humano el Santo Grial? Pues lo consigue a base de cambiarlo por otro que yo no diría que engañara al abad, a San Juan de la Peña, pero lo cambia por otro muy parecido, pero con joyas y que tendría un valor por sí mismo, pero que claro, no era para nada el Santo Grial, ¿no? Por joyas que tuviera el que les dé, pero bueno, lo cambia y es cuando decimos que ya tenemos el Santo Grial en manos de la realeza, lo ha cambiado por otro. No los engaña, digo que yo no digo que los hubiera engañado, ¿no? Estamos, ¿y qué hace? ¿Y qué hace Martín el Humano con el Santo Grial? Evidentemente se lo lleva al Palacio de Aljafería en Zaragoza, ¿no? Hay que decir para esos intercambios que estamos en tiempos, Martín el Humano era muy amigo del Papa Luna. El Papa Luna era un maño que he dicho a veces que estaban en todas las salsas en esta época. En Aragón era un personaje y no se movía una piedra que no apareciera, no se moviera una hoja que no apareciera por allí el Papa Luna, ¿no? Los dos muy aficionados a las reliquias, y eso lo pongo yo, pero los imagino, pues mira, yo he conseguido el dedo meñique de San Esteve. Mira, yo he conseguido 3 espinas de la corona de Cristo. Mira, yo tengo la túnica de no sé. Mira, te cambio 2 espinas por... O sea, ya estábamos en el año 1390, 1400, la fiebre de las reliquias había pasado porque era a partir del siglo X, pero algo quedaba, y Martín el Humano como el Papa Luna pues estaban muy aficionados a las reliquias y a hacer intercambio, todo eso, ¿no? Vale, hemos dicho que Martín el Humano, cuando tiene ya en su poder el Santo Grial, ¿qué pasa? Pues se lo pasa al Palacio de la Aljafería, que vamos a verlo. Es una joya del mudéjar, ustedes mismos pueden apreciar, es una joya del mudéjar. Ha sido residencia de reyes y hoy sede de las Cortes de Aragón. Pero en definitiva, donde voy es que tenemos el Santo Grial en la Aljafería.
hasta aquí todo más o menos documentado. Después hay quien se dice y mucho, que el Martín el Humano después cogería el Santo Grial y lo pasaría a Barcelona. Puede ser, muchas probabilidades las hay, no está tan documentado esto, ¿no? Y que pasa a la capilla de Santa Eulalia, a la Catedral de Barcelona, ¿no? No lo sabemos. Bueno, el caso es que ya tenemos el Santo Grial en manos de la realeza. Bueno, y nos vamos a plantar en 1432. En 1432 llega como rey de la corona de Aragón, llega Alfonso V el Magnánimo. ¿Quién es Alfonso V el Magnánimo? Hijo de Fernando I, y ya es un rey renacentista, es un rey de la época del humanismo, es el final de la escolástica. ¿Saben ustedes qué es la escolástica? Es para situarnos en ese momento, ¿no? La escolástica consistía en que iban aparejados la fe y la razón, la filosofía del final de Platón, de Aristóteles, pero bueno, en caso de duda siempre lo que mandaba era la Santa Madre Iglesia, era la fe, ¿no? Saben también las tesis de Santo Tomás de Aquino, plena escolástica, todo esto es la escolástica, pero con Alfonso V el Magnánimo, esta escolástica llega a su final para entrar el humanismo que definido muy llanamente es hacer todo a la medida del hombre, el humanismo, ¿no? Bueno, todo va un poco aparejado porque no faltaba tanto para que nos apareciera Copérnico, y se acuerdan ustedes que Copérnico nos dice, oiga, ustedes van equivocados, no es el Sol el que da vueltas a la Tierra, es la Tierra la que da vueltas al Sol. Claro, todavía eran los tiempos que eran. Copérnico tuvo muchos problemas con la Iglesia, tuvo muchos problemas, su tesis la tuvo escondido mucho tiempo, hasta el final de sus días no la expuso, cosa que le daría sus problemas. Bueno, total, Alfonso V el Magnánimo también era un rey de Corona de Aragón que cuando iba a Barcelona no hablaba catalán, tenía problemas con los catalanes, los valencianos lo querían en Valencia, tener corte en Valencia, y le pusieron un sueldo y ubicó su corte en Valencia, que en Valencia, por cierto, algunos no lo saben, hubo Palacio Real, pero hubo Palacio Real, no así hubo, sino que se tienen los planos, se sabe cómo era exactamente, Palacio Real con todas las de la ley, ¿no? Y Alfonso V el Magnánimo pues coge el Santo Grial y se lo lleva al oratorio de Palacio. Bueno, como rey humanista renacentista, Alfonso V el Magnánimo le gustaba ya el arte, coleccionaba arte, insisto, principios de renacimiento, tenía un gusto, y todo esto también le hacía que fuera un poco dado al consumo, digamos, al consumo, no exagerado, ¿no? Pero bueno, total, que en un momento no hay nada nuevo, insisto, cosas olvidadas, el rey Alfonso V Magnánimo se queda sin dinero y pide un préstamo al obispo de Valencia, ¿no? Claro, le pide un préstamo que tenía que devolver en 5 años a razón de tanto al año, ¿no? Alfonso V Magnánimo no devuelve ni el primer plazo de este préstamo, no devuelve nada, ¿no? Entonces, bueno, tenemos un problema, te he hecho un préstamo, no me has devuelto nada, ¿y qué hacemos? Bueno, a ver cómo arreglamos estos. Mira, te doy el Santo Grial, y no Santo Grial solo, que no cubriría, sino otras joyas de la corona, otras piezas de valor, le dio cosas que no sé si cubriría el préstamo, pero bueno, le dio cosas. Total, que por este préstamo que Alfonso V el Magnánimo no puede devolver, el Santo Grial vuelve a salir de la realeza para volver a la Iglesia, nos damos cuenta. Había sido de la Iglesia, había pasado por la realeza, bueno, ahora da el paso contrario. Ahora nos pasamos de la realeza a la Iglesia. Y ya tenemos el Santo Grial en Valencia, en la Catedral de Valencia. Y ustedes, ahora es cuando ustedes dicen, ya era hora, el Grial descansará y nosotros más. No, por favor, 2 minutos más y termino, ¿no?
porque, ¿qué decir más del Santo Grial? ¿Ha permanecido el Santo Grial siempre allí en la Catedral de Valencia? No, el Santo Grial ha corrido sus aventurillas, ¿no? Era a mitad del siglo XVIII, había un canónigo que yo digo que lo estaría limpiando, observando, no sé, y se le cae, y se le rompe en dos mitades. Se le cae en dos mitades, se reparó y se reparó muy bien, ¿no? Pero, bueno, esto de que se le cae el Santo Grial al canónigo, perdonen ustedes, pero a mí me recuerda a Sergio Ramos, que habrán visto las imágenes, creo que se celebraba una Copa de Europa, no sé, o una liga, no sé qué celebraban, iba por Madrid con con aquel autobús de 2 pisos, descapotable arriba, así con la copa, todo contento, y ¡bam!, se le cae al suelo y la rompe, ¿no? Con una diferencia. Eh, con una diferencia. El canónigo, que se le cayó el Santo Grial y lo rompió, tuvo una pena y un arrepentimiento tan grande que a los pocos días murió. Yo creo que a Sergio Ramos no se le ocurrió para nada morirse, ¿no? Aunque se le hubiera caído el Santo Grial. Bueno, vamos avanzando y llega la invasión de los franceses y por lo tanto la guerra de la independencia. Durante la guerra de la independencia, saben ustedes que los franceses se llevaron de España mucho arte, objetos de valor, pero mucho, ¿no? Santo Grial corría un peligro terrible. Entonces el Santo Grial salió de la Catedral de Valencia, hizo un itinerario que no voy a entrar, que desconozco, ¿eh? No conozco muy bien, porque yo sé que se fue a Alicante, se pasó por Ibiza, pasó por Palma de Mallorca, bueno, hizo como un itinerante, pero bueno, claro, la guerra del francés, con los franceses, la guerra de la independencia un día se acaba y el Santo Grial vuelve a la Catedral de Valencia. Vamos avanzando en el tiempo y llega la Guerra Civil Española. La Guerra Civil Española, bueno, a ver, principios de la Guerra Civil Española, de entrada, para mí la Guerra Civil Española empezó en el octubre del 34, pero tuvimos las fechas oficiales, julio del 36. Esos días de julio del 36 y de primeros días de agosto de este año 36, pues las cosas estaban muy revolucionadas, las cosas estaban muy movidas y los que eran dueños de las calles eran los anarquistas. Eran dueños de la calle, por lo tanto, el Santo Grial corría también un peligro muy grande. Entonces hubo una mujer que era empleada de la catedral, yo no sé si guardaría encargada del ajuar, de la ropa del obispo, o era una limpiadora, no sé exactamente, pero bueno, sé que se lleva el Santo Grial, se lo lleva a casa de esta mujer. Por cierto, que aquí también pasó una cosa curiosa, porque los anarquistas algo sabrían y van a hacer un registro a casa de esta mujer, ¿no? Empiezan registrando la casa, abren un cajón, levantan unas ropas, o sea, lo que habría, y uno se encuentra el Santo Grial, lo mira, vuelve a tapar y vuelve a cerrar el cajón. Bueno, señora, hemos terminado, muy bien, adiós. Y uno al pasar por la puerta se le acerca y le dice así un poco a la oreja, cuidado lo que tiene usted en este cajón. Esto lo tiene que guardar usted mejor, no debe tenerlo así. Vale, total, que fruto de eso y viendo por dónde iban las cosas, pues esta señora se lo llevó, no sé si tendría familia, sería allí, se lo llevó al pueblo de Carlet. O sea que durante la guerra civil estuvo el Santo Grial en Carlet. Eh, Dos cosas más que le pasaron, pero que ya no son, digamos, que son de otra índole, ¿no? En el 59 sale de la Catedral de Valencia para irse, volvió a Aragón a celebrar el 1700 aniversario de la llegada del propio Santo Grial a España. Y vuelve a Huesca en 1966 para celebrar el 9º centenario de la conquista de Huesca. Todo esto que hemos dicho del Santo Grial, yo me quedaría muy contento si todos ustedes, digo todos porque algunos supongo que sí, que ya lo hacen, ¿no? De no tomarse esto del Santo Grial a la ligera, esas cosas de curas donde van con esos cacharros a saber tú. Vamos a ver, no es cosas de curas, no es eso, ¿eh? Hay mucha inteligencia, mucha gente conocedora, mucho sabio
que ha estudiado y muy metido en el tema. Para ver también reforzar un poco eso, la fuerza de este Santo Grial. Digamos que en 1937, también plena Guerra Civil Española, hay un grupo de joyeros holandeses que se presentan al gobierno de la República, y he dicho 1937, plena Guerra Civil, se presentan al gobierno de la República y le quieren comprar el Santo Grial por un dineral. Y no voy a decir la cantidad para no equivocarme, pero estaban dispuestos a pagar un dineral por el Santo Grial. Yo diría, plena Guerra Civil, gobierno de la República, el Santo Grial mucho no debía importarle, y en plena guerra siempre necesitas financiación, o sea que donde voy a parar es que el gobierno de la República lo hubiera dado. ¿Por qué no lo dio? No lo dio porque no lo tenía. También una anécdota, ustedes saben que Hitler era pero un gran aficionado a las reliquias. Franco también tuvo alguna, también tuvo sus reliquias, pero nada que ver con las de Hitler, ¿no? Hitler era un gran aficionado a las reliquias y no era la guerra civil, creo que ya era en plena Segunda Guerra Mundial. Hitler manda a su lugarteniente, Himmler, no confundir Hitler con Himmler, manda a Himmler a por el Santo Grial, ¿no? Y entonces el Santo Grial, él se dirigía a Monsalvat, Huesca. Pues claro, eran nazis alemanes y por lo tanto tontos, ¿no? Bueno, no es que fueran tontos, lo digo yo. Pues que es muy fácil, yo creo, para un alemán confundir Monsalvat con Montserrat. Total, que el Himmler ese aparece en Montserrat. Pam, 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 llama a la puerta, saldría, no sé quién saldría, bueno, que estuviera de turno, o saldría el abad. Y Himmler le dice, oiga, mira, es que me ha mandado Hitler a por el Santo Grial, que vengo a recogerlo. Y el abad, yo supongo que le diría, oiga, mire, a mí que me registren, porque yo de Santo Grial aquí nada de nada, ¿no? Bueno, también decir que en Valencia preparan, y yo supongo que ahora todos sabemos lo que ha pasado en Valencia, pues esto se va a dilatar un poco en el tiempo, pero Valencia, y creo que es el ayuntamiento, diría que es el ayuntamiento, ha comprado una casa, dentro de Valencia ha comprado una casa para dedicarla al Santo Grial. Vamos a ver, el Santo Grial no se moverá de la catedral, por ahora al menos, no se moverá, pero habrá una casa dedicada al Santo Grial en Valencia. Como ustedes habrán visto, también han hecho su turismo y su turismo cultural, pues que allí te ponen un audio, un vídeo, ¿no? ¿Cómo se llama? No me sale la palabra. Bueno, un vídeo de estos que te explican, unas fotos en las paredes, unos escritos, bueno, dedicado al Santo Grial. A mí, a ver, aquí hay también un poco captar turismo, ¿no? Y me dirán, hombre, es que pretenden captar turismo cultural. Bueno, para ir a la Casa del Santo Grial de Valencia tampoco hará falta ser muy culto. En definitiva, captar turismo. Y si es cultural, mucho mejor. Porque cuidado con el turismo cultural, ¿eh? Yo creo que la gente se harta de ir de turismo, tumbarse al sol todo el santo día tras día. A mí me da la sensación de que la gente pide algo más y por lo tanto esta casa dedicada al Santo Grial de Valencia para mí pues puede tener muchos visitantes. Ya para como último punto decir pues que los valencianos pues sí le han puesto ganas al Santo Grial. Vamos a ver aquí una procesión de Corpus, vean ustedes el Santo Grial que pasean por Corpus en Valencia, ¿eh? No es poca cosa, ¿eh? Eso quiere decir pues que así el Santo Grial ha tenido sus más y sus menos, ha tenido épocas que allí estaba y nadie le hacía caso, y ahora pues está viviendo otros momentos afortunadamente, ¿no? No voy a decir nada más del Santo Grial, ni quiero robarles más tiempo. Solo darles muchas, pero muchísimas gracias por su atención, i passa un gos i passa un gat i aquest conte s'ha acabat. Gràcies, però muchas gracias.